te desbarata, te deja sin fuerza literalmente ni para hablar. Los dolores esos a ti te pueden durar hasta un mes y más también. Todo el mundo así, que parecían zombies. Una te mata y la otra no te mata, pero parece que te estás muriendo. ¿Qué hago? O sea, no hay solución a esto. Hola, hola mi gente, ¿qué tal están? Sean bienvenidos al canal. Yo soy Patri Gómez para los que no me conocen y en el video de hoy vamos a estar hablando de la situación tan complicada que está atravesando Cuba ahora mismo con el tema de los virus. Y sí, mi gente, para los que no lo sepan, Cuba está atravesando ahora mismo una situación epidemiológica bastante complicada. Así que me pareció un tema interesante e importante de traer por acá. Y muchos de ustedes también tienen la duda de qué está pasando realmente en Cuba, qué tan cierto es lo que se cuenta, qué tan peligroso es o no viajar a Cuba en este momento. Así que nada, de este tema vamos a estar hablando en el video de hoy. Traté además de traerle una información bastante completa de esta situación, los virus, cómo se llaman, cómo se propaga, qué tan peligrosos son. Si te interesa el contenido y quieres apoyarlo, no te olvides suscribirte, darle like, compartir y como no, déjame por acá abajito tu comentario que me ayuda muchísimo. Así que nada, comencemos. Bueno, antes de comenzar a hablar de este tema, quiero aclarar que yo no soy ni doctora, ni científica, ni investigadora de nada. Yo le voy a hablar de la situación como cubana que está viviéndola acá, le voy a decir lo que está pasando y también no es menos cierto que me informé acerca del tema para poder hablarles de los virus, cómo se llaman y tal, pero partiendo de la base de que yo no tengo ningún tipo de formación médica. Bueno, ahora mismo en Cuba están atacando varios virus al mismo tiempo. Yo creo que son aproximadamente unos 5 virus, aunque hay personas que dicen que son 8, que son 7, que son 9. No sé exactamente cuál es la cantidad, pero yo creo que son mínimo 5. Bueno, estos virus yo los separaría en dos grupos, que son respiratorios. Vamos a decir los más conocidos como gripes, catarros, que estos quizás son como cepas del COVID y cosas así, que realmente con estos virus estamos muy familiarizados. ¿Quién no ha tenido una gripe alguna vez en su vida? Todos las hemos tenido, así que estos realmente no nos preocupan tanto porque son síntomas con los que estamos muy adaptados, ya conocemos, sabemos también cómo enfrentarlos, pero bueno, no son nada como para volverse locos, son gripes, catarros de toda la vida, que ustedes saben que hay temporadas del año donde afloran más y otras donde afloran menos, y más en este tipo de países tropicales. Y en el otro lado tenemos los que son los virus transmitidos por el mosquito, supuestamente. Digo supuestamente porque ya van a ver que hay muchas personas que no se creen que estos virus sean transmitidos por el mosquito, por el grado de propagación, también por los síntomas, por la manera en la que se está llevando esta virosis. Yo después les diré yo mi opinión, pero bueno, es también válido decirles que hay muchas personas que creen que no es transmitido por el mosquito. Vamos a dejar aparte los que son respiratorios. Vamos a centrarnos en los que son transmitidos por el mosquito. Ahora mismo en el país están circulando 3 virus que son por transmisión del mosquito. El dengue, que ya estamos escuchando el dengue hace muchísimo tiempo en Cuba, el chikungunya y el oropuche. Y esos son los famosos virus de los que se está hablando, que la gente prácticamente no puede caminar, que los síntomas son horrorosos. Bueno, son de esos virus. En el caso del dengue, este de los 3 virus es el más peligroso porque es el que puede tener riesgo para la vida. Sí, puedes morir literalmente de un dengue. Claro, este dengue tiene que pasar a ser dengue grave o hemorrágico. Los síntomas del dengue son fiebre alta, dolores articulares y musculares, dolor en los ojos, dolor también de cabeza. También te puede dar náuseas y lo que es conocido como rash, que es las erupciones cutáneas que da el dengue, que casi siempre ya cuando te sale el rash es cuando ya se te está yendo la enfermedad. Lo que tienes que vigilar un poco son los síntomas de alarma, que serían dolor fuerte abdominal, vómitos pero muy persistentes que no se van, y el sangrado. O sea, si tienes síntomas graves, sí debes ir al médico lo más rápido posible porque deberías ser ingresado. El chikungunya, que es realmente el que está dando como ese miedo, porque los síntomas son muy raros, no son síntomas que uno está adaptado a ver. Yo les voy a decir los síntomas que dicen los médicos que te dan, pero después les voy a explicar los síntomas que yo he visto, los síntomas que yo he vivido, los que he visto
en vecinos y familiares. En el caso de chikungunya es también transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el mismo del dengue. ¿Cuántas veces no hemos oído el nombre de este dichoso mosquito? El de las rayitas en las patas. Hemos oído este nombre 1000 veces. Pues es transmitido por el mismo mosquito. El chikungunya da fiebre súper alta también, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares, pero multiplicado por 100 en comparación al dengue. Este es el famoso dolor que está hablando la gente en las muñecas, en las rodillas, en los tobillos. Realmente esos dolores vienen de chikungunya y ya van a ver que también del oropuche. El dolor es horroroso, es, vamos a decir, como si tuvieras partido literalmente el pie. O sea, el dolor es comparado con eso, son dolores fuertes, no es como el dengue. Yo he tenido dengue y el dengue sí te da dolores musculares, pero son dolores muy similares a otros virus que podemos tener en algún momento, como estábamos hablando del catarro. Un catarro de verdad duro te puede dar perfectamente dolores musculares, porque lo he tenido yo 1000 veces, pero son suaves. Algo así es el del dengue. Bueno, el del chikungunya son dolores súper fuertes, o sea, al grado de que tú no puedes dar un paso, no puedes sostener el teléfono en la mano. El teléfono en la mano se te cae porque te pesa, o sea, no tienes fuerza, no puedes cerrar los dedos, no puedes mover las rodillas, o sea, son dolores que te obligan a estar así, en la cama. Son bastante fuertes. Y bueno, también da el rash también, que son las erupciones cutáneas que conocemos, que también te da cuando ya técnicamente se está yendo la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con el chikungunya? Que deja secuelas, o sea, los dolores esos a ti te pueden durar hasta un mes y más también. Yo conozco personas que hoy por hoy lleva más de 20 días con dolores y sin apenas poder caminar. Así que, y también con inflamaciones, porque eso es otra cosa. O sea, la gente se le está inflamando muchísimo las manos y los pies. Eso es algo también súper raro. Y en el caso del oropuche, digamos que de las tres es la más leve, que de leve tiene poco. Lo que pasa es que las otras literalmente una te mata y la otra no te mata, pero parece que te estás muriendo. El oropuche es también fiebres altas, dolores musculares y articulares. Yo lo describiría como menos dolor que el chikungunya, pero más dolor que el dengue. Dolores muy fuertes de cabeza, náuseas, mareos, ese tipo de cosas son las que provoca. Y también en algunos casos rigidez en el cuello. O sea, esas personas que no pueden girar ni siquiera la cabeza porque les duele bastante el cuello, pues ese es el oropuche. Lo malo de estos virus es que no hay un tratamiento curativo. O sea, a ti no te van a mandar ninguna medicina, ninguna pastilla, nada que tú te puedas tomar y que te cure la enfermedad. Aquí los tratamientos son más bien para evitar que hayan complicaciones de estas enfermedades y también para controlar la fiebre y los dolores, porque como les digo, son bastante fuertes y las fiebres son altísimas, son fiebres de 40 y he oído personas que han tenido hasta 40 y medio, que una fiebre de 40 y medio es una barbaridad. Lo que te mandan es el paracetamol para precisamente la fiebre y los dolores musculares, tomar abundante líquido, por eso mucha gente está cansada de que vayan al médico y le digan toma líquido y haz reposo. Es que eso es literalmente lo que hay que hacer, tomar abundante líquido y hacer un reposo obligatorio. El reposo es lo más importante. Recordemos que no hay ningún medicamento que lo vaya a hacer. Tu cuerpo solo tiene que fajarse de adentro para atacar a este virus. Y lo otro que también la gente manda es la famosa gelatina. Los médicos dicen que es muy buena. También mandan cocimiento o té de orégano. También he oído de mata de hojas de cereza. Ese tipo de cosas. Que es verdad que esto te quita el apetito, no te dan ganas de comer, te sientes horrible, pero yo he visto que es importantísimo comer. Si no comes, o sea, te desbarata, te deja sin fuerza literalmente ni para hablar, no puedes ni hablar. Prohibidísimo tomar ibuprofeno, aspirina y naproxeno. En el caso del ibuprofeno, si tienes un dengue, que como ustedes pueden ver los síntomas de los tres virus son súper similares. Entonces, como es tan complicado identificar exactamente cuál es, por eso hay que tener muchísimo cuidado con el tema de tomar un ibuprofeno. Porque el ibuprofeno en el caso del dengue puede aumentar el riesgo de sangrado y ya sabemos que esto es súper grave. Y en el caso de que tengas chikungunya o oropuche, igual tampoco debes consumir ninguna de estas tres, porque según he visto puede afectar al estómago y también los riñones. Entonces
descartadísimo estos 3 medicamentos, solamente paracetamol para lo que es controlar el dolor y la fiebre. Vamos a hablar de lo que se ve en la calle, de lo que yo he también vivido y experimentado en mí. Ya les digo que yo tuve este virus. Yo, de hecho, me autodiagnostiqué. Yo no fui al médico, ya les explicaré también por qué no fui al médico. Y según mi autodiagnóstico, yo creo que lo que yo tuve fue oropuche. Primero pensé que era chikungunya, pero después mirando y escuchando los cuentos de terror que hacía la gente de los dolores de esa enfermedad, yo creo que no, yo creo que lo mío fue el oropuche. Igual es horroroso, pero los dolores son más suaves que el chikungunya. Pues les cuento, sinceramente se dice que todos estos virus, o sea, los 3 virus, el dengue, el chikungunya y el oropuche, dan fiebre. Yo conozco personas, tengo familiares, amigos, vecinos, que no han tenido fiebre. O sea, los síntomas están variando en las personas y esto también es el motivo por el cual muchas personas dicen que esto no es transmitido por el mosquito, que esto no es eso, que esto tiene que ser otra cosa, que están mintiendo, o sea, que como que no nos quieren decir la verdad de lo que está pasando. Yo, si me preguntas mi opinión, a mí personalmente, yo creo que sí es transmitido por el mosquito. Yo no sé si ustedes saben, pero el animal que más personas mata al año no es ni el cocodrilo, ni el tiburón, ni un rinoceronte. Es el mosquito. El mosquito, señores, en África acaba. Es verdad que lo raro es que se propague tan rápido. Yo conozco muchísimas personas, de hecho tengo familiares ahora mismo pasando el virus y no tienen fiebre. Ni han tenido fiebre en ningún momento. O sea, simplemente han amanecido, porque eso es lo malo que tiene esa enfermedad. O sea, un día amaneces de la nada con tremendo dolor, que no entiendes qué está pasando, tú piensas que es otra cosa, y al otro día es cuando te levantas de verdad rico, como se dice aquí, que de verdad tú dices, ahora sí se puso bueno esto, me estoy muriendo. Pues bueno, yo tengo familiares y he conocido vecinos que no han tenido ni gota de fiebre. Yo les digo en mi caso, yo tuve el virus, que yo tuve, como les digo, creo que fue el oropuche. A mí me sentí fatal. Es un virus que si yo les tengo que dar a ustedes una descripción, o sea, si ustedes me preguntan, Patricia, explícame cómo te sentiste, no sé, dame una descripción de estas enfermedades. Yo te diría, es algo raro. Son como síntomas que no tienen mucho que ver, son síntomas súper raros, que la verdad que a mí me dejó como un poco extraña. O sea, todos los días me levantan con una cosa nueva. Yo me levanté un día de la nada y tenía un dolor en las muñecas y en los dedos horroroso. En la derecha, y la rodilla derecha me dolía. Entonces yo dije, bueno, no sé, habré dormido en alguna posición mal, que fue lo que yo pensé que me había pasado con la mano. Usted sabe que a veces uno duerme de maneras un poco raras. Yo dije, habré dormido con la mano así, literal, y por eso estaré así. A medida que va avanzando el día me empiezo a sentir ya un poquito peor. Tenía sensación de sueño. Yo pensé que era que había dormido mal, porque la sensación mía en los ojos era de pesadez, o sea, era de cansancio, de una persona que tiene sueño. Y ya cuando llegan como las 5 de la tarde, yo dije, no, esto no es ni que dormir con el brazo para allá, ni es casualidad, yo creo que tengo el virus. Al otro día me levanté, ahí sí, súper mal. O sea, la fiebre era súper alta, fiebre de 39,5, y yo no soy una persona de tener mucha fiebre. A 40 no llegué, por suerte. Horrible, el dolor de cabeza no se quitaba. O sea, yo me estaba tomando el paracetamol cada 8 horas, que es lo que mandan, y el dolor de cabeza riéndose de mí. O sea, el dolor de cabeza estaba ahí como diciendo, amiga, tómate todas las pastillas que tú quieras, que es por gusto. De hecho, el primer día yo estaba con dolor de cabeza, les dije que no sabía que era el virus, pensé que era que había dormido mal, y yo me tomé un ibuprofeno porque me dolía la cabeza, algo que ya les dije que no se debe hacer. Y el ibuprofeno no me quitó el dolor de cabeza, que es lo que a mí realmente me quita siempre el dolor de cabeza rapidísimo. Pues el dolor de cabeza no se quita. Yo estuve 3 días seguido con dolor de cabeza. Yo no pude dormir porque era entre la fiebre, que obviamente una fiebre tan alta no te deja dormir, pero yo realmente lo que peor estaba llevando era el dolor de cabeza. O sea, imagínate una persona que esté 48 horas con dolor de cabeza, sin que se te quite, sin que se baje la intensidad, sin que nada, todo el tiempo con ese dolor de cabeza. Tenía también, como les dije, el dolor en las articulaciones, en los dedos, en los, ¿cómo se llama esto? En la muñeca. Tenía también dolor en la rodilla, me dio también dolor en el tobillo, me dio dolor en la planta de los pies, también dolor en los dedos. O sea, yo no tenía nada y la sensación mía era de que me había quemado el dedo. Pues esa era mi sensación. Yo tocaba las cosas y el dedo me dolía.
súper raro. Me empezó a dar picazón en todo el cuerpo, sin tener el rash. El rash me salió después, pero sin rash yo tenía picazón. Y es una picazón rara, no era picazón de una alergia o algo así, no. Es una picazón de me están picando mosquitos en el cuerpo. O sea, esa sensación de me pica un mosquito y yo me hago así. O sea, pero era todo el tiempo sin parar. Y en la cara, que tuve que de hecho meter la cara en agua varias veces, o sea, tuve que varias veces irme a lavar la cara. También me dio dolor en la garganta. No es dolor de la garganta que te da el catarro. No es un dolor de garganta de gripe, era diferente. Y además me dolía la lengua. Yo soy una persona que a mí no me gustan los caldos, la sopa, no me gusta. A mí me gusta comer comida. Y yo quería comer porque a pesar de que no tuviera tantas ganas, yo sabía que tenía que comer. Y antes de tomarme una sopa, yo prefería comerme un plato de arroz. Pues bueno, los granitos de arroz a mí no me podían tocar la lengua. Ya me dirás tú a mí cómo tú comes y que un grano de arroz te caiga en la lengua. O sea, imposible. Todos esos síntomas que yo le estoy diciendo no fueron de sopetón. Yo amanecí con los dolores nada más musculares, al otro día fue la fiebre, al otro día fue entonces que el dolor en la planta de los pies, al otro día fue que si la picazón, después se le sumó la garganta. O sea, no es una cosa que desde que yo cogí el virus yo lo tenía todo junto. No, las cosas van saliendo poco a poco. Por eso es que le digo que es una cosa rara, es una enfermedad súper rara. Ahora, ¿por qué yo no fui al médico? Porque, señores, los médicos están aquí en Cuba horribles. Casualmente yo había ido hacía poco con mi mamá al médico porque ella se había tomado un medicamento mal tomado, o sea, un medicamento que le habían recetado, pero se lo había tomado mal, la cantidad se la tomó mal y le había hecho como una reacción. Bueno, nosotros nos aparecimos en ese hospital. Parecía que había una manifestación de gente de adentro. O sea, era horrible la cantidad de gente que había ahí adentro. Todo el mundo así, que parecían zombies, fatal. Una cola terrible, una sola doctora. Tú llegas al hospital y te dicen lo que ya todo el mundo sabe, que está a golpe, como les dije, de una simple búsqueda en internet. Toma abundante líquido y a reposo. Entonces imagínate tú sintiéndote súper mal, si tú vas a ir hasta el médico, a no ser que te quede al lado de tu casa, pues bueno. Yo tomé la decisión de autodiagnosticarme. Yo más o menos me estaba vigilando. Yo decía, como que tenga algo ya raro, algo diferente, no me quedara otro remedio que ir al médico. Pero bueno, vi que todo era lo que la gente mencionaba en la calle. Lo más preocupante de esta situación es que yo no veo que se está haciendo nada. O sea, ustedes saben que para el mosquito hay que fumigar, hay que controlar los focos de agua, estancamientos de agua y cosas así, y no se está haciendo nada. En mi casa nadie ha venido a fumigar en ningún momento, yo sigo viendo los basureros en las esquinas, los charcos de agua están en los mismos lugares. Entonces, la verdad que esto es una situación súper preocupante porque no es como el COVID, que tú te quedabas en tu casa o te ponías un nasobuco y ya tú te estabas protegiendo. Con esto no, es que con esto encerrado en tu cuarto te puede picar. Es como, ¿qué hago? O sea, no hay solución a esto. La única solución es que fumiguen por las calles también, que ustedes saben, no sé si ustedes se acuerdan que antes pasaba el carro ese que fumigaba, pues eso yo no lo he visto. O sea, tienen que fumigar las calles, las casas, controlar los charcos de agua que ustedes saben que están en todas las esquinas. Todas las calles en Cuba tienen baches. Obviamente en esos baches cuando llueve se acumula agua y ahí hay mosquitos. Entonces, sinceramente, vamos a seguir y vamos a empeorar. Yo conozco personas mayores que no salen de su casa porque son muy mayores ya, que han cogido el virus y no salen de su casa nunca. O sea, llevan años sin salir de dentro de su casa. Entonces, la única forma para mí sería esa, un mosquito que realmente es el que te pica. La verdad que es una situación súper preocupante, como le estoy diciendo. Esta enfermedad es muy dura para las personas vulnerables, los niños, y en el caso de las personas mayores acaba con ellas. De hecho, yo tuve un vecino que perdió literalmente hasta el conocimiento. La verdad que es súper preocupante. Ahora, ya les digo, yo creo que sí es transmitido por el mosquito. Lo que puede ser que sea donde nos están fallando es en la información. Quizás en vez de ser oropuche, zika, dengue, haya una nueva que no se sabe y que sea la que nos está atacando, porque la verdad que es muy fuerte. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, Patricia, ¿me recomiendas viajar a Cuba? ¿O en esta situación crees que sea apropiado de yo viajar a Cuba? Yo te diría sinceramente que no. Yo te diría, obviamente cada cual hace lo que quiera, pero yo no te lo recomendaría. A ver, no por el tema de que vayas a perder la vida.
igual ya sabemos que el dengue puede pasar, pero primeramente vas a perder tus vacaciones, porque no te vas a poder parar de la cama, te vas a sentir horrible, te va a dejar con secuelas de por lo menos 15 días con dolores. Si tú vienes de vacaciones, ¿qué vas a hacer? Además que ya te digo, te vas a sentir muy, pero muy, muy mal. Vas a depender de alguien que te cuide. Recordemos que hay personas que no pueden ni siquiera apoyar los pies en el piso. Hay personas que no pueden sostener el celular en la mano. Entonces, para mí, no sería para nada recomendable, a no ser que vengas por una urgencia, porque necesitas ver a un familiar o algo muy importante. Entonces, como bueno, me voy a arriesgar. Recomendaciones para esas personas que tienen que venir sí o sí, porque tienen algo importante por lo cual tienen que venir obligatoriamente. Yo les recomendaría que tomen vitaminas, que las vayan tomando desde antes. Si es de vacaciones y para turistear, yo no te lo recomendaría, porque si coges el virus te embarcaste. Y no es difícil de coger. No se crean que es como que, ay no, pero ¿por qué voy a coger el virus? Qué casualidad que voy. Sí, de hecho, cuando el COVID, personas que yo conociera directamente y hayan cogido COVID, las puedo contar con mi mano y me sobran dedos. Pero con esto, prácticamente todo el mundo lo tiene, y el que no lo tiene lo ha cogido ya o cosas así. Y lo puedes volver a repetir. O sea, yo ya cogí ese virus, que creo yo que es el oropuche, pero yo puedo volver a coger otro. Porque yo puedo coger un dengue, yo puedo coger un chikungunya, yo puedo coger cualquier otra cosa. Ya les digo, no es algo difícil de adquirir ni nada de eso. No es como que, ay, voy a ir a Cuba, si total, qué casualidad. ¿Tú crees que yo voy ahora a coger ese virus? Pues sí, porque se coge facilísimo. En una cuadra hay 10, 15 personas con el virus. O sea, no es una cosa rara. Yo ahora mismo conozco una pila de vecinos que lo tienen. Pero bueno, en el caso que vengas, como ya te digo, porque es obligatorio o porque te da la gana, quieres venir a sí mismo, quieres arriesgarte, mi recomendación, que por lo menos vengas con tu sistema inmune lo más fortalecido que tú puedas. O sea, si puedes tomar vitaminas y esas cosas con antelación, no es llegar aquí y tomarte las vitaminas, sino si tú vas a viajar, por ejemplo, en diciembre, pues bueno, empieza a tomar vitaminas para que tu sistema esté lo más fuerte posible, traer muchos repelentes, comprar, no sé, si quieres las telas esas que son como para las ventanas, que son antimosquitos, las mallas esas antimosquitos, pues también las puedes comprar, ese tipo de cosas. Es lo que te puedo recomendar. Ahora, para otras personas les digo, esperen a que se resuelva un poquito esta situación, a que se aplaque un poco, porque la verdad que está muy, pero muy complicado. Y bueno, nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya resultado interesante. La verdad que la situación que se está viviendo en Cuba es súper complicada y desesperante, porque es como que no le vemos solución. No vemos que se está haciendo nada, no sabemos tampoco cómo enfrentarla, porque ya les digo, es una cosa que entra literalmente por la ventana de tu casa. Si tienes alguna duda, la que tengas me la puedes preguntar por los comentarios, yo siempre los estoy leyendo. Recuerda, si quieres apoyar el canal, suscribirte, darle like, compartir, también dejarme tu comentario, me ayuda bastante. Así que nada, recuerda que yo soy Patri Gómez y te veo muy pronto en un próximo video. Chao, chao.